Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de recibir críticas por parte de los sectores porque la consideran excluyente, la prueba de actitud académica aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras resulta ser en realidad una herramienta con la que se logra obtener el verdadero rendimiento de las distintas instituciones educativas del país y los resultados alcanzados por los que aspirantes demuestran que los colegios privados superan a los públicos y los estudiantes de las zonas rurales son los peor evaluados. De acuerdo a los reportes de la UNA sobre el promedio de la PAA, de las mejores instituciones privadas frente a las públicas demuestran que existe una diferencia de 132 puntos. En matemáticas, los mejores resultados los obtienen las privadas, las cuales dominan la lista de los mejor evaluados con 14 puestos y solamente un público logra colarse: el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es importante señalar que las 15 instituciones mejor ranqueadas se localizan en zonas urbanas como la capital, San Pedro Sula, La Ceiba e incluso Juticalpa, y la mayoría de los estudiantes que provienen de sectores rurales se enfrentan con la cruda verdad de reprobar el examen. Expertos en temas educativos señalan que entre los factores que influyen en estos resultados son si el niño es más inteligente que otro, además que entre mayor nivel socioeconómico, más educación y por ende mejores resultados al momento de someterse a este tipo de evaluaciones. La marcada diferencia se hizo mayor con la llegada de la pandemia de la COVID-19, mencionan desde la Universidad Pedagógica Nacional, ya que los colegios privados iniciaron clases virtuales de manera inmediata al decretarse el toque de queda. Muchos centros privados se esforzaron por buscar de manera que los niños tuvieran clases virtuales o algún tipo de comunicación. En 2021 retornaron a clases semipresenciales. Los centros públicos permanecieron cerrados, en su gran mayoría en 2020 y 2021, pero además en 2022 recibieron menos de 100 días de clases, dijo el investigador y coordinador educativo de la UPN-FM, Mario Alas. Autoridades de educación reconocen que necesitan mayor cobertura en las instituciones públicas, especialmente en el departamento de Gracias a Dios, que es el más abonado, y que no se toma en cuenta que muchos de los habitantes hablan misquito y no español. Por otra parte, analistas consideran que se debe replantear las estrategias de educación y que todos los sectores, academia, Secretaría de Educación, padres de familia, están en la obligación de darle un nuevo rumbo a la educación pública del país. Asimismo, expertos señalan que los estudiantes también deben poner de su parte y esforzarse por mejorar su desempeño. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es jueves 8 de junio del 2023. Vamos a hablar de la educación en el país, de esa prueba de actitud académica que refleja la realidad del sistema educativo nacional, sí o no. Es excluyente. Tengo distinguidos invitados conocedores del tema educativo para dialogar con ellos esta mañana. Está el subdirector general de Educación Media, Luis Rodríguez. Profesor, bienvenido. Gracias, licenciado. Gracias de estar acá. Saludo a todos los televidentes y al distinguido invitado también, maestro de generación. Un placer, Luis. Bien, gracias. El doctor Armando Uceda, ex viceministro de Educación, director del Instituto de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Uceda. Gran placer, Raúl, como siempre, y placer estar con Luis, tocando estos temas que a diario nos preocupan. Sí, ayer hablaba con la gente de producción sobre los preocupantes datos que han arrojado los últimos resultados que han obtenido los estudiantes en la prueba de actitud académica en la Universidad Nacional. Licenciado Luis Rodríguez, como subdirector general de Educación, ¿qué piensa de esto? Bueno, para nosotros es un desafío. Es decir, normalmente con lo de las pruebas ha habido mucha crítica, ¿verdad? Y la pregunta se puede tomar en las dos, depende de cómo se use. Es decir, si se usa para quitar un derecho o se usa para saber la realidad. Y yo creo que lo que las pruebas están haciendo es demostrándonos que existen falencias en el sistema educativo, que hay grandes problemas y no los podemos esconder. Y es por eso que
en la Secretaría de Educación se está haciendo toda una estrategia para tratar de revertir esta situación. En el plan 365 que impulsa pues, el proceso de refundar este país, se plantea por eso. Entre los objetivos es que nuestros jóvenes aprendan a escribir y a leer bien, a que aprendan a comprender lo que escriben, a que desarrollen la lógica matemática, habilidades tecnológicas. Entonces, para nosotros pues es un desafío, pues esas pruebas son un indicador en donde tenemos que apretar, digamos, la cuña para revertir este proceso. Sí, doctor Uceda, usted con tanta experiencia ahí en la universidad. Yo coincido con lo que está planteando el profesor Luis. Y vamos a agregar algo. Las pruebas tienen más de una década de haber sido implementadas en la Universidad Nacional Autónoma inicialmente. Las pruebas de aptitud académica hechas por el College Board. Pero hay otras universidades de Honduras que las aplican también ahora, siguiendo los pasos y viendo que para la Universidad Nacional fue positivo. La Universidad Pedagógica tiene sus propias pruebas y regresando a la prueba de aptitud académica de la Universidad Nacional, lo que hay que preguntarse es si después de una década, si los resultados han sido positivos o ha sido una prueba que podemos calificarla como fallida. Yo conozco la historia desde el momento en que se aprobó en la Comisión de Transición el uso de estas pruebas y primero las pruebas son hechas con estándares de clase mundial. Es decir, no podemos venir aquí a señalar que las pruebas son las responsables de que las cosas anden mal en la educación hondureña. Ya el profesor Luis lo dijo, la prueba nos da una evidencia, como cuando usted va y se hace un examen clínico y le dicen, mire, esto está bien, esto está mal. O sea que el problema no son las pruebas. Ahora, la universidad ha sido extremadamente seria, rigurosa, la Universidad Nacional, cuidadosa con la aplicación de la prueba. Pero hay que reconocer que la evidencia de las pruebas termina siendo excluyente para algunos sectores. Yo soy un hombre de ciencia, no lo puedo ocultar. No es imputable a la prueba, es imputable a la dinámica de admisión. Que hay que hacer correcciones es evidente. Que ha sido de beneficio para el estudiante mismo, lo empodera y el estudiante transita más rápido por el mundo universitario. Mire, ya no tenemos, Raúl, estudiantes 12 años dando vueltas en la universidad para arriba y para abajo, sino que los estudiantes tienen un plazo y si quiere la eficiencia terminal de la universidad ha mejorado, el índice de los estudiantes universitarios ha mejorado y en consecuencia tenemos una mejor universidad con estudiantes más capacitados. ¿Dónde viene el problema? Porque uno debe ver las dos caras de la moneda. Que efectivamente la prueba no establece diferencias en el perfil de ingreso de los estudiantes que van llegando, porque no es su propósito. Y entonces un estudiante que viene de La Mosquitia, que es una zona donde educación bilingüe intercultural juega un papel importante, pueda que tenga más dificultades que alguien que estudió en la capital, ¿verdad? Un estudiante que estudia en un colegio público y otro que estudia, sus padres son de clase media, que tienen una biblioteca en su casa, que tienen computadores y todo, pues es lógico que el estudiante que estudió en ese colegio privado con esas condiciones tiene mayores posibilidades de sacar puntajes buenos en la prueba. Sobre eso, ¿por qué, a pesar que a lo largo de los años se ha conocido que las escuelas privadas están mejor que las públicas? ¿Por qué los gobiernos no han buscado equiparar? Históricamente no fue así con la prueba. No es cierto que siempre... ¿Históricamente no. de qué años me habla? No, la prueba tiene más de una década, quizás unos 12, 13 años. En sus inicios fue balanceada y hay que decirlo, sin que esto se mezcle con política, el deterioro que tuvo el sistema educativo público en la última década no tiene precedentes en la historia de Honduras. Entonces, es lógico que si el Estado tomó la política pública de atender otras necesidades y pagó su deuda pública, su deuda externa, aumentando la deuda social, pues hombre, la prueba va a medir la deuda social que tiene el país con la escuela pública. Entonces, en ese sentido,
si la escuela, si el presupuesto de educación, si la formación continua de los docentes sigue abandonada, pues no van a salir mejor las escuelas privadas. Con esto no quiero decir también que las escuelas privadas estén en una bonanza. Tampoco es que si nosotros comparamos resultados, vamos a decir que estamos en París o estamos en Madrid, estamos en Honduras, aunque la escuela sea privada o pública. Contestado eso, hay colegios emblemáticos públicos que no han sido desplazados. Es decir, ¿cuál? El Centro Experimental de la Universidad Pedagógica sigue siendo puntero de calidad, ¿verdad? Usted tiene que, por mucho que cuestionemos los números, el Central siempre va a sacar una buena cuota de alumnos, los colegios técnicos van a sacar una buena cuota. Sin embargo, a medida que usted se va alejando del centro a la periferia, las condiciones en el área rural son desfavorables para la educación, porque así lo quiere el gobierno, así lo ha querido, y la esperanza es que, bueno, usted insiste tanto en estos programas, que llegue el día en que se tome la decisión de cambiar estas cosas. ¿Qué piensa? Mire, coincido totalmente con el doctor. Hay una situación, usted lo dice, la precariedad del sistema educativo fue llevado a una situación precaria. Y le hablo no como en este momento como funcionario, sino como educador. Yo he estado 30 años trabajando en el Instituto Central Vicente Cáceres y en los últimos 10 años nos llevaron a una crisis tremenda, sin precedentes, donde no había ni siquiera dinero para comprar papel y para emitir certificaciones, porque nos quitaron la matrícula gratis y no había financiamiento. Además, prohibición para que se hicieran actividades. Y también se llevó a cabo una cosa, que el profesor solo podía estar frente a los alumnos, y eso era lo único considerado, no se tomaba procesos de planificación, de actualización, sí. Incluso en el caso con los estudiantes. En las escuelas privadas, algunas escuelas privadas de élite van a las pruebas estas más para mantenerse en un top, ¿verdad? Tienen incluso tutores que los preparan para, aunque esos muchachos no van a ir a la escuela, a la universidad autónoma, pero los preparan para eso. Sin embargo, el estudiante del Central tiene que buscar tal vez que un maestro en una hora, en un recreo, le pueda explicar algunas de las situaciones porque no tiene un tutor que lo forme para ir a esa prueba. Entonces ahí hay unas desventajas también en cuanto a la situación económica. No es lo mismo alguien que tiene la capacidad para pagar una educación, digamos, privada, y que también su hijo va bien comido y tiene otras condiciones, que aquel que el padre no está seguro si ese día va a tener ingresos. Entonces hay cosas que están escondidas que hay que ver con respecto a esta aplicación de las pruebas, ¿verdad? La situación de arraigo, la situación migratoria, incluso muchos de ellos, de estos muchachos que van a hacer estas pruebas, sus padres están fuera del país o en situación de tránsito. Entonces hay que tomar muchas variables al momento de este estudio. Pero la calidad de la preparación del alumno, de la educación pública, ¿ha mejorado, está igual o ha empeorado? Mire, nosotros creemos que estamos en un proceso de mejora, pero esos 12 años no los va a quitar en un año. Él está comenzándose otra vez, por ejemplo. Tan mal lo hicieron en esos 12 años, porque un gobierno que atente contra la educación, no entiendo cómo quiere ganar la siguiente elección. Mire, yo lo invitaría a que hagamos un recorrido por los centros educativos gubernamentales, incluso los más emblemáticos, digamos, y va a ver la crisis en la que nos dejaron. Y si esto es aquí en la capital... Mire, ve, ya llevan año y medio con esa paja de que las escuelas están malas, llevan año y medio. Sí. Eso ya, permítame, eso ya, por favor. Yo lo que pregunto es que si los profesores son buenos, porque mire, ve, han habido niños que en el suelo, en una escuela que no es tan buena,
Si los profesores son buenos, uno aprende. Sí, Eso pregunto Raúl. yo. Mire, le voy a poner ejemplos concretos. Solo déjeme saludar. Aquí está también don perdón. Alexis Ordóñez, el secretario ejecutivo del Consejo de Educación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Dispensa que tuve un atraso. Mire, yo pienso en relación a la pregunta sobre las pruebas de aptitud, venía escuchando, yo creo que las pruebas seguramente tienen elementos de ciencia, elementos pedagógicos bien pensados. Sin embargo, según un diagnóstico realizado en materia educativa en este año, hemos concluido que pese a los esfuerzos que podemos mencionar que han habido en el actual gobierno, no podemos desconocer que estamos en una situación de crisis profunda en materia educativa. Y la crisis tiene un rostro muy concreto y es los niveles de desigualdad educativa con una serie de metástasis, es decir, la desigualdad educativa se refleja en la desigualdad a nivel urbano, rural, la desigualdad entre lo público y lo privado, la desigualdad entre los grupos originarios y los no originarios, desigualdad entre hombres y mujeres, es decir, arrastramos un proceso educativo eminentemente desigual. Esa desigualdad llega a un momento en que se refleja en el nivel superior, el nivel de educación superior, cuando los jóvenes que arrastran una historia de desigualdad van a hacer una prueba estandarizada, la desigualdad se tiene que reflejar. Como el doctor lo decía, las pruebas pueden estar bien elaboradas, pero el contexto de país es tan desigual que si usted pone a un muchacho o pone a una mujer que viene del pueblo Misquito, de zona rural, con una discapacidad a veces invisible, y lo pone en iguales condiciones con un muchacho que viene de una zona urbana, de una escuela privada trilingüe, obviamente los resultados van a ser diferentes y entonces ahí el sistema de una manera quizá inconsciente o consciente reproduce el sistema de desigualdad, de tal forma que el principal desafío que tenemos en materia educativa es romper con el círculo de igualdad y poner en condiciones iguales, en oportunidades iguales a los jóvenes, a los niños, para que ingresen a cualquier sistema educativo en condiciones similares. Sí, oiga esto, porque también voy a dejar que la gente participe. Don Antonio Velázquez dice: buenos días, Raúl, los invitados. Los alumnos de los colegios rurales más alejados de Honduras reciben una educación mediocre de mala calidad, la cual no les permite competir con alumnos de las grandes ciudades. Pero hay buenos alumnos que pueden adaptarse a la universidad una vez en clase, pero sí por una prueba a la medida de los urbanos, los rurales nunca tendrán oportunidad. Sí, ese es un punto importante. Miren, históricamente, cuando nace la prueba de aptitud académica, la Comisión de Transición evalúa y frena el primer intento de ponerla porque no se había socializado la idea y porque estábamos midiendo los alcances. Pero era un momento en el cual la universidad tenía, no les miento, las cifras, me tocó a mí hacer ese análisis, 27,000 estudiantes con índice debajo de 40%, cambiando de carrera, caminando para arriba y para abajo y no avanzaban. Entonces, había que poner algún tipo de orden. La Comisión de Transición aprobó la prueba y la práctica muestra que no estábamos equivocados. Ha sido exitosa. Pero la Comisión también en sus debates, la prueba solo tenía la componente cuantitativa del proceso de admisión.
Y se recordaba que una vez que la prueba estuviese instalada, las universidades comenzaran a diseñar el proceso cualitativo en el cual se entrevistaba a los estudiantes que habían fracasado o que estaban ingresando y, perdón, a todos, y se le hacía un expediente para ver su contexto, y ahí donde se encontraban desigualdades profundas se tenía que poner el proceso de catalización correspondiente para que no quedara fuera del sistema. Bueno, los resultados fueron abrumadores. En las que se pusieron cupos con medicina había exceso de alumnos de escuelas privadas y públicas que llenaban el puntaje, y tuvo que poner una cuota porque los médicos en el hospital escuela no podían, en las aulas, no podían con un volumen tan grande, y era farsa poner tanto alumno a estudiar medicina. Termino con esto. Ese proceso quedó inconcluso y yo lo reconozco. Es una deuda, le hemos platicado con varias autoridades, que ahora hay que retomar. No basta con el insumo cuantitativo que dé la prueba, que es muy importante, sino que también se necesita el proceso cualitativo que mencionó usted y mencionó usted, en el cual caracterizamos al estudiante. Le voy a poner ejemplos concretos. Yo hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, una universidad muy rigurosa en su proceso de admisión. Sin embargo, siendo estatal, cuando los alumnos tenían problemas, había un community college donde iban, ¿verdad? Y no se les cerraban las puertas, y nosotros el modelo de community college en Honduras no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un community college? Pueden ir a una carrera técnica de 2 años y pueden prepararse mejor para después hacer su tránsito hacia la universidad estatal. Mucha gente lo hizo así y no fracasó. Lo importante, Raúl, en estos procesos es no cerrar la puerta. ¿Qué otra cosa? Porque yo venía leyendo también lo que se está haciendo en la Mosquitia. Con grupos tan importantes, ¿verdad? Para nosotros, para la identidad nacional, si queremos conservar la riqueza multicultural, tenemos que hacer una discriminación positiva ahí. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con las tutorías pueden ayudar, pero ya en línea, el mismo Consejo de Educación Superior, a propósito, en contacto con el Consejo Nacional de Educación, hace varios años preparó cursos en línea para educación media. Se puede activar para que ellos puedan tomar matemática, física, química, biología, los que quieran venir a estudiar al área de la salud, pero no en 2 meses, 3 meses, se les dice con tiempo. El proceso de selección se hace antes, cuando entra a primero bachillerato, usted quiere estudiar tal cosa. Entonces, a la par de esto, tome en línea esta capacitación bien montada, y yo le garantizo que todo aquel que sea un estudiante que tenga un horizonte claro puede pasar la prueba, ¿verdad?, sin mayor problema. Pero aún si no la pasa, deberíamos de tener la opción de cursos no remediales. Cursos universitarios en la Universidad de Texas no entran, sino que entran a cursos que le llaman crédito, no crédito, ya dentro de la universidad, para mejorar su perfil matemático, para mejorar su perfil en el inglés, etcétera. Eso se puede hacer, ¿verdad? Y yo creo que la Universidad Nacional, no lo hemos discutido, pero lo discutimos en la Comisión de Transición hace varios años, y refresca la idea de ayudar a los misquitos, de ayudar no solo a ellos, sino también en la zona Lenca, en otras zonas, donde en el área de Copán, de Ocotepeque, hay buenos estudiantes, pero necesitan apoyo. Y la prueba es un orientador, más no el único indicador incluyente o excluyente. Sí se necesita, Raúl. Y es cierto lo que dice el señor. Muchos de nosotros, con poco, nos adaptamos a Tegucigalpa y yo vengo de Puerto Cortés, un buen colegio en aquellos estándares, pero no era comparable, por mucho que dijésemos, con el central de aquel entonces. Entonces, a mí o con la normal, a mí me toca hacer el proceso de adaptación, ¿verdad?, cuando vengo a Tegucigalpa, para sobrevivir académicamente. Creo que lo que falta es hacer ese apoyo a los indicadores cualitativos, ¿verdad? No siendo, si quieren, no es esto un proceso de comportamiento de la Madre Teresa, con todo y que lo bueno que hizo ella, sino descubrir dónde están las grandes desigualdades, ponerle el puente necesario para que ellos, con su autoestima, logren triunfar. Si está en la línea, Felicita Hernández desde Choluteca. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, y a todos los panelistas. Interesante tema el que están tocando el día de hoy.
La verdad es que el sistema educativo está en decadencia. Con esto del COVID lo vino a presentar. Y en la prueba de actitud académica solamente se va a demostrar las deficiencias que tenemos en este sistema. Mi pregunta es, ¿qué pasa con estos jóvenes que están llenos de aspiraciones y que son excluidos porque no alcanzaron el porcentaje requerido para la PAA? ¿Qué sucede? Decía ahí uno de los panelistas que se evalúan jóvenes que vienen de escuelas trilingües. Óigame, estos son los que van a las otras universidades, a las privadas. A la autónoma es muy poco el porcentaje de esta clase privilegiada que llega. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes que quieren continuar sus estudios superiores, pero que son excluidos o que no logran la calificación? Quisiera saber si hay alternativas o qué es lo que están planificando. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted por su participación, profesor. Mire, Luis. licenciado, con respecto a lo último, al comentario después de mi participación, Sí. no es una justificación. Y yo lo invito incluso a que revise los datos. En este gobierno se han reconstruido la mayor cantidad de centros educativos, de manera que en o sea promedio... que usted me está diciendo que en un año y medio han reconstruido más que en una década. Sí, así es. No le En creo. En promedio... Profesor, no le creo. Bueno, No. vayamos a los datos. Estamos pues. en Honduras. Vayamos a los datos. Mire, hay muchos centros educativos... Con todo respeto, eso no lo creo. Bueno, entonces están los datos. Yo lo invito a que vaya a los datos de la Dirección General de Construcciones Escolares para ver en promedio Profesor, cuántos centros educativos se han mire, yo le voy a ir reconstruido. algo. Esa cámara puede ser la mejor, pero sin un buen humano que la opere, no funciona. Correcto. Entonces, mire, pueden arreglar las escuelas que deben arreglarlas, pero los profesores es lo que ocupa, que sean buenos maestros para que transmitan a los estudiantes los conocimientos. Le pongo ejemplo de esa cámara o de este canal. Si en este canal tenemos la última generación, pero si no hubiesen humanos capaces para desarrollarlo, está bien que arreglen toda la escuela, es una obligación del gobierno y ojalá tengan los recursos y se mejore, pero los profesores que sean buenos maestros para que preparen a los... Ese es mi punto. Bueno, yo le digo, una de las cosas es en la reconstrucción, pero también con los docentes. ¿Qué pasó en los últimos 10 años con los docentes? Fueron perseguidos, los docentes se les culpó de todo. Es decir, además de que no había apoyo, hubo un proceso de deslegitimación del docente. El docente era el culpable de todo. Yo mismo, mire, fui suspendido durante los gobiernos anteriores de mi salario, que hasta este gobierno me lo reconoció, después de 10 años, y también fui un intento de que de despedirme. Esa parte yo no lo dudo, que muchos fueron afectados y perseguidos por la oposición del magisterio al golpe de Estado, pero una cosa, ahora ¿qué van a hacer? Porque este gobierno que preside Xiomara Castro, que hoy está en China, le entregó al magisterio el Ministerio de Educación. Es un gran reto el que tienen los maestros, ¿sí? Porque ustedes dirigen el Ministerio de Educación. Vaya, aquí está el ministerio, maestro. ¿Qué van a hacer? Mire, en esa secretaría llegaron agrónomos, llegaron... Mire, Esponda cuando se sienta aquí, ya no es lo mismo estar en la oposición gritando como el ministro ahora cuando se sienta aquí, es diferente. Ahora la pelota la tienen ustedes y vamos a ver qué hacen con la educación. Yo he sido un luchador social y en aquel momento me tocó ponerme y ahora es el momento de construir. Entonces, es un reto importante, pero con respecto a los docentes, mire, a los docentes después de que se les persiguió y que se les precarizó, todo eso, ¿qué hizo este gobierno? Mire, históricamente, por primera vez, el magisterio tuvo un reajuste salarial sin que los docentes salieran a las calles. Es histórico. Si el último reajuste salarial fue en tiempos del presidente Manuel Zelaya. Así que los docentes estuvimos perseguidos. Ahora, esto significa no tirar en el aire ese dinero. Significa que el magisterio tiene que demostrar su compromiso con el proceso educativo. Estamos también en un proceso de adecuación curricular. Estamos en una total reforma. Y estamos escuchando a todos los sectores, porque el problema es que existen
una serie de bachilleratos que, sin embargo, los jóvenes salen y no se insertan al mercado laboral y se va y migran. Entonces, el proceso es qué carreras son las que se necesitan, cuál es la educación que se necesita, y en ese proceso estamos escuchando a todos los sectores. Yo creo que es importante, perdón Raúl, usted ha tocado el tema central. Inobjetable que fue abandonado el sistema educativo en la década anterior. Pero como decía un expresidente que fue en el gabinete, yo estuve trabajando, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la pregunta es, ahora nos toca a nosotros replantear desde el Consejo de Educación Superior, desde el Ministerio de Educación, desde la Universidad Nacional, como ejes del sistema, lo que vamos a hacer, porque el tiempo vuela y la gente no perdona en las urnas, ¿verdad? No va a aceptar explicaciones y tiene razón, está caído el sistema, pero a mí no me preocupa, pero no es la preocupación fundamental. Raúl tocó la preocupación fundamental. No es tradición de la Secretaría de Educación invertir en la formación continua de los docentes. ¿Y eso? Están abandonados, ¿sí o no? Son lo que dicen las cifras. Entonces, ¿qué hay de planes para levantar la moral, para empezar? Porque es cierto, fueron atropellados los docentes, el perfil académico y aguantar la avalancha mundial que hay de transformación educativa. Esa es la pregunta. Sí. Mire, yo pienso que un elemento importante en el análisis para poder resolver los problemas educativos es que hay que hacer un análisis desde la teoría de la complejidad. Es decir, la teoría de la complejidad lo que plantea es que un problema aparente tiene una serie de variables que se combinan y se intercalan. Entonces, por ejemplo, en educación, como usted pone el ejemplo, licenciado Raúl. Licenciado, solo una cosita para que la gente interactúe con ustedes, porque es importante que dice el pueblo. Ruby Soler Morazán Lloro. Adelante, por favor. Hola, buenos días, Raúl, y a sus panelistas. Yo solo quiero un par de cositas agregarle. Una, pedirle a los panelistas que no se desvíen del tema principal. El tema principal es si la prueba de aptitud académica es excluyente, sí o no, y qué se debe hacer en todo caso. Para mí, sí es excluyente, Raúl. Un estudiante que va a la universidad y no pasa la prueba de aptitud académica, solo tiene dos opciones. No estudia o se va a una universidad privada. Pero si el estudiante no tiene dinero para pagar una universidad privada, no estudia. Es así de simple. Ese es el punto. Eso es de lo que ustedes deben de estar hablando y no andar hablando de otros temas que no tienen ni nada que ver. Miren, detrás de excluir estudiantes de la universidad está el negocio de las universidades privadas, porque es un negocio. La educación de las universidades privadas, en su mayoría no sirve. Yo estuve en la Autónoma y también fui a una universidad privada de San Pedro. Y me daban ganas de reír de la educación de la privada. Da asco, por favor. Entonces, el tema aquí es los jóvenes que están dejando de estudiar porque una prueba los aparta del sistema. Ese es el punto. ¿Qué debe de hacer la universidad para que estos estudiantes ingresen a la universidad? No para que salgan y se vayan y se conviertan en delincuentes o lo que sea. Es excluyente, señores. Céntrense en el tema, por favor, y propongan soluciones contundentes. Dejen de andar por las ramas. Por favor. A las autoridades de la universidad, ya basta, hombre, por favor, autoridades de la universidad. Tienen que entender que la prueba de actitud académica es excluyente. ¿Qué hace un estudiante que no la pasa? Díganme ustedes, genios, ¿qué hace la universidad con el estudiante que no pasa la prueba de actitud? No le importa, no la pasó, bueno, váyase, ya. Porque no crean un programa para que ese estudiante ingrese a la universidad y mejore todos sus conceptos matemáticos y lingüísticos para que esté a la altura, entre comillas,
de lo que la universidad enseña, pero que no se excluya, hombre. Si es posible que se creen 2 clases antes. Si el problema es lingüística, que haya una clase para que se prepare en lingüística, hombre, para que esté preparado para llegar a las clases que tienen que ver con eso. Si el problema es el área lógica y matemática, bueno, que ingresen a un programa donde se les refuerce la parte lógica y matemática que no tuvieron en las escuelas públicas, en la educación del colegio, para que puedan seguir estudiando. Pero no se le puede decir a un ser humano, no, usted porque no pasó por un punto esta prueba que la universidad pone, no, usted no va a estudiar. Y usted es pobre, no va a estudiar. Usted no tiene dinero, no puede ir a pagar una universidad privada, no va a estudiar. Por favor. Gracias, don Ruby Soler, desde Morazán Lloro. Licenciado. Mire, estaba hablando, y termino la idea principal y me refiero a lo que el televidente ha planteado. Decía yo que el fenómeno o el tema de la educación debe ser visto desde la complejidad del mismo. La complejidad implica que hay una serie de variables que influyen para el éxito educativo. Como usted bien lo dice, y estamos de acuerdo, la variable y el factor del talento humano, del maestro, del docente, es clave, pero no es único. Usted puede tener el mejor docente en un aula, pero si no tiene, por ejemplo, textos, condiciones físicas, equipo, mobiliario, va a tener un impacto en la calidad de la educación. Usted y yo estudiamos en un colegio privado, barato en nuestra época, y usted recordará a dónde hacíamos el recreo, por ejemplo, nosotros. Hacíamos el recreo en la calle, no teníamos centros deportivos, no teníamos laboratorios. Entonces, hay una serie de condiciones para que el acto educativo tenga éxito, que no solo depende del docente. Es clave el docente, yo estoy de acuerdo, pero hay condiciones. Los laboratorios, por ejemplo, de ciencias naturales, si un instituto no tiene, o los bachilleratos técnicos. Yo he visitado centros que por ejemplo, dan la carrera de soldadura y solo tienen estos aparatos para soldar para 165 alumnos. Ahí, aunque el docente sea maravilloso, no va a poder avanzar. Entonces, hay que verlo en su generalidad. Con lo que el televidente dice, mire, yo pienso igual, la prueba, mire, el sistema educativo formal es gradual y el último grado es el sistema superior. Entonces, si el sistema educativo en general es excluyente y es desigual, tal y cual es en Honduras, el sistema educativo superior se encuentra en un dilema y fácilmente puede reproducir ese sistema. Me estoy refiriendo a las pruebas. Yo he tenido la dicha de ser docente universitario durante 20 años y sin que esto sea mal entendido por muchos docentes, yo he encontrado estudiantes en la universidad que no saben leer, que no saben interpretar, que no saben conectar, que no tienen razonamiento lógico. Y eso es porque todo el sistema educativo tiene una falla de origen. Entonces, si se quitan las pruebas, en la universidad, no se va a resolver el problema. A lo que quiero llegar, Raúl y compañeros y televidentes, es que en Honduras requerimos una transformación profunda del sistema desde los niveles básicos. Debemos romper con el círculo de desigualdad y con el círculo de exclusión. Eso, por consecuencia, va a permitir que las pruebas en las universidades recuperen el sentido para el cual están. Las pruebas en las universidades son un tema o una práctica, para orientar a los estudiantes acerca de su vocación, de sus talentos, de las carreras en las cuales
pueden optar. Ese es el objetivo de las pruebas y que se hacen en todo el mundo. Obviamente, para llegar a eso, debemos tener un sistema de base sólido y que permita a los estudiantes optar justamente. Me dice don Elvin Rodríguez, buen día, de repente van a implementar examen de actitud para ingresar a educación básica. El problema es mayor ya que están cerrando centros universitarios. La UPN Francisco Morazán, el más claro ejemplo. Saludos, dice. Y aquí me dice don Antonio Velázquez, una pregunta con todo respeto al señor que estudió en Texas, quien habló de un community college o universidad técnica comunitaria, que así se dice, que impide a la universidad abrir un community college dentro de su campus. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Sí. Sí se puede, y gracias por el seguimiento del comentario. La universidad es autónoma y tiene mecanismos para poder atender este tipo de problemas. Y ya lo hemos discutido con el señor rector, con los vicerrectores, con otras autoridades, pero el problema central, Raúl, y esto es insoslayable, es que los últimos gobiernos, ya va cerca de 15 años, no le dan el 6% a la universidad. Y este gobierno ha estado dando a cuentagotas también, solo para pagar planilla, lo he escuchado. Entonces, es una lucha de décadas. Eso ahorita me sí, trago de cuando yo empecé el periodismo y andaban con aquella. Raúl, pero si solo se está. Hasta la protesta, pero a eso me refiero. Sí, pero si hablamos de que vamos a cumplir la Constitución de la República y estamos en un gobierno que luchó por eso, tiene que dar el 6% sí o sí. No está cumpliendo. No. Yo le he oído a las autoridades que no está cumpliendo con el 6%, y si no se tiene para esas suficiente dinero, ¿cómo van a surgir las ideas creativas? Claro. Porque la universidad ya tiene un tamaño racional, ¿verdad? Razonable, y si no tiene el 6% no puede generar estas iniciativas. Pero sí hay idea clara, hay telecentros universitarios, hay un montón de formas de llegar, ¿verdad? Y luego, claro que se tiene que revisar lo de la prueba de aptitud académica. Si la prueba no es el 11º mandamiento, pero técnicamente hablando, la prueba ha resultado en arrojar información pertinente del sistema que le ha permitido a la universidad a organizarse mejor. Lo que pasa es que, Raúl, si la universidad le manda al Ministerio de Educación los resultados de todos los colegios, pero si no se toman medidas, es como que usted vaya y le diga, aquí están las pruebas que le hicimos a su hijo, y usted dice, solo le están para 2 fajazos, un chancletazo, y ya estuvo, ya lo castigué, no hizo nada. Entonces, creo que la Constitución es sabia en eso, los niveles tienen que entrelazarse, ¿verdad? Y lo que mande de las pruebas la universidad tiene que darle seguimiento a la Secretaría de Educación, ¿verdad? Los directores departamentales. Si la idea es hermosa de tener descentralizado el sistema, pero si a mí me llegan de director departamental y me dicen, este colegio Roosevelt donde estudió Armando, lo uso porque es mi colegio, pues no le va bien en las pruebas, bueno, llamen al director, monten una estrategia y mejoren. Si no, Raúl, no tiene sentido poner la prueba entonces, porque si usted abre de par en par las puertas de la universidad, muy bien, entra todo el mundo, como que usted llegue al Teatro Manuel Bonilla, pero solo lo deje entrar al lobby, porque los profesores van a continuar con el estándar académico y lo que va a haber es una reprobación masiva, y el resultado va a ser que después va a haber quejas, ¿verdad? Porque no se avanza en el sistema, pero felices porque están dentro del sistema superior. Entonces, se puede. A la iniciativa que dice el señor, correcto, se puede mover, poner community college, poner un montón de cosas, pero se necesita el dinero. Sí, la doctora, antes de darle la palabra, licenciado, la doctora Reina Durón dice, buen día, si el sistema educativo cambia en el nivel primario y secundario, el sistema universitario dará mejores resultados. Claro. Hay un grave déficit de lectura, escritura y pensamiento lógico y crítico en la mayoría de estudiantes. Es urgente que se haga algo. ¿Cuál es el plan concreto del gobierno? Pregunta la doctora Reina Durón. Mire, previo, decía yo al inicio que la prueba en sí no es el problema es el uso, porque aquí también hay una contradicción, doctor Uceda. Decir, ese estudiante, ese muchacho que llegó allá, se sometió a la prueba y no la aprobó, y luego se va a una universidad privada y allá lo toman, estudia y le dan el título y la universidad lo acredita.
Entonces no lo aceptó, pero la universidad después le acreditó ese título. Entonces podría señalarse en eso de que hay una cuestión excluyente. Él decía que para los gobiernos debe ser una situación de evaluación de cómo está el sistema, cómo está el proceso. Y hablaban, y la televidente también señalaba, pero hablan solo de la educación básica, de la educación media, pero está la prebásica también, en la que ha sido relegada y que es el que muy poca cobertura, muy poca inversión. Entonces, en este momento, el gobierno, en el marco de ese plan 365, le decía el proceso de adecuación curricular, en el que se están revisando planes y programas, el sistema de evaluación, planificación, normalmente se ha tomado evaluar por contenidos y en la evaluación de competencias, pero eso también pasa por el proceso formativo de los docentes, que el doctor Uceda lo tocaba. Entonces existe una Dirección General de Desarrollo Profesional que tiene una tarea titánica, porque es el proceso de que el docente se actualice en los procesos de enseñanza y de evaluación, porque aquí pueden haber muchas reformas, pero sin los docentes no va a pasar. Se impusieron algunas a la fuerza, pero ahora, desde este gobierno, se está con el magisterio, primero por rescatarle su dignidad, pero eso significa también compromiso, y todo pasa por dinero, como dijo el doctor Euseda. Y esa es una situación importante, la inversión. Esperamos que con la ley de justicia tributaria pues puedan haber ingresos para que se desarrolle todo lo que está planteado en educación. ¿Cuál es el plan que tiene en concreto? Mire, el Consejo Nacional ha estado trabajando alrededor de un plan nacional de desarrollo del sistema educativo nacional, y nos estamos planteando ya en esta última fase 5 grandes objetivos que los menciono de manera muy rápido. El primer objetivo importante es mejorar la gobernanza y la gestión institucional e interinstitucional, asegurando la asignación presupuestaria para el sistema educativo nacional. Una cosa importante es tener claro que con la inversión actual que tenemos en educación, que son 38.000 millones de lempiras para el sistema superior, ahí están los presupuestos de las universidades, los presupuestos de la Secretaría de Educación, las transferencias que se hacen para una serie de instituciones, son 38.000 millones. Con 38.000 millones no vamos a poder resolver la gran brecha educativa del país. Entonces, primer objetivo, requerimos mejorar la gestión de las instituciones del sistema educativo nacional. Segundo objetivo, hay que mejorar la calidad del sistema educativo aplicando estándares nacionales de evaluación para dar respuesta a las necesidades del desarrollo del país. O sea, el tema de la calidad con estándares de país, que ha sido un tema que ha estado en el debate en los últimos meses, eso es el segundo elemento. El tercero, que normalmente se considera como el único, pero que está acompañado de otro, es: no tenemos opción, Raúl. Aquí necesitamos ampliar acceso, cobertura, promoción y permanencia a la educación formal y no formal. Nosotros tenemos años de tener una caída en el tercer ciclo y el cuarto, o la educación media. Una caída estrepitosa. Entonces necesitamos un mecanismo para promover el acceso, pero también la permanencia de toda la ruta educativa. Mientras tanto, mire, las pruebas podemos discutirlas de la universidad, pero si a la educación media solo llegan como 35 jóvenes de 100 probable,
llegan a la educación media, se gradúan pocos con dificultades, esos son los que llegan a la universidad, llegan con grandes dificultades. Tenemos que resolver el tema de la permanencia. El cuarto objetivo, hay que fortalecer el sistema de rendición de cuentas y transparencia del sistema educativo. Nos falta, mire, por ejemplo, usted tiene duda como periodista de que el año pasado en Honduras se restauraron 1.002 centros educativos en Honduras y hay pruebas sobre eso. Lo que pasa es que el déficit, estamos hablando de 13.000 centros educativos destruidos y semidestruidos. Entonces 1.000 son pocos, pero se han hecho. Pero el sistema de rendición de cuentas que las instituciones estemos dando de forma permanente. Y el quinto objetivo importante, hay que hacer una estrategia de rescate profundo de los aprendizajes perdidos en estos últimos años por temas de pandemia, de huracanes, de fenómenos naturales. Eso es, sobre esos 5 ejes hay muchas cosas que podríamos hablar, Raúl, que nosotros estamos planteando no menos de 38 programas de todo el sistema educativo que en definitiva no los vamos a hacer en 2 años. Estamos haciendo un planteamiento para el año 2033, refundar la educación, transformar, cambiar la educación, pero que debemos empezar desde ahora. Sí, voy a repetir lo último de la doctora. Que aplicar el Sistema Nacional de Formación Docente, que es viejo. Lo último de la doctora Reina Durón. Por otro lado, la capacitación en ciencia es otra cosa que invitamos a mejorar. Hay talento científico en los niños y jóvenes, pero se necesita dar formación y espacio para que se desarrollen. Claro. Tenemos una gran fuga de cerebros. Muchos de nuestros jóvenes destacan cuando van a otros países. ¿Qué opinan los panelistas sobre una escuela para niños de alto talento? Sí, de hecho que es importante. Hay en la Dirección de Modalidades Educativas, hay a nivel de dirección de talentos especiales, pero es necesario, digamos, aquí es un embrión, pero necesitamos para todos. Es decir, el problema es que en el sistema educativo estandarizado, y a todos lo lleva y a medirlos con lo mismo, pero hay que tomar en cuenta los factores socioeconómicos y otros factores para poder individualizar en alguna medida el proceso educativo. Pues no todos aprendemos, no todos tenemos todos los niveles de inteligencia. Como señalaba Garner, hay algunos que tienen ciertos niveles más desarrollados, pero el docente, en el caso de la educación pública, que tiene 60 alumnos en su aula de clase, ¿cómo individualiza esos procesos? Entonces es una tarea que estoy totalmente de acuerdo que debe plantear. Doctor. Sí, de hecho hay otros países que lo han hecho. La doctora Durón, a propósito, un saludo, que es una eminente profesional en el campo de la medicina, en el campo de la neurociencia. Lo interrumpo. Don Mauricio Durón Palmira, por favor, aquí en Tegucigalpa. Don Mauricio. Muy buenos días. Felicitaciones, licenciado Valladares, por el tema que ha abordado esta mañana con sus invitados, licenciados Ordóñez, Rodríguez y Euseda, educadores de renombre. Existe un aspecto contextual sobre las pruebas de aptitud que quizás sea oportuno observar. Las pruebas de aptitud tienen un origen en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, según la Constitución, la UNA es rectora del sistema de educación superior. No está calificada la UNA para evaluar o calificar el sistema educativo nacional de media. Entonces, los resultados de la prueba de aptitud no pueden aplicarse legítimamente. Y es una desviación del propósito que las pruebas de aptitud deberían tener.
por otro lado, está que no toda la comunidad estudiantil que sale de media participa en las pruebas de aptitud. Algunos no intervienen, otros, como dice Fuga de Cerebros, los más avanzados quizás salen del país. Entonces las estadísticas que resultan de las pruebas de aptitud no tienen una legitimidad adecuada para determinar si los colegios privados o públicos son unos mejor calificados que otros. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sí. Como estábamos planteando, la iniciativa de hacer una discriminación positiva con los alumnos aventajados también es correcta. También es correcta. Aquí hay iniciativas, fíjese, por ejemplo, y quiero felicitar a los matemáticos, particularmente al profesor Luis en la Universidad Pedagógica, al doctor, porque las Olimpiadas de Matemática, mire, hacen una discriminación positiva. Son rigurosas y los muchachos que han salido de esas Olimpiadas han ganado premios internacionales. De escuelas y de colegios privados, públicos de Santa Bárbara, salieron 2 hermanos brillantes, Raúl, hondureños, brillantes, son profesores en California los 2, profesores de universidades, y han destacado. Del centro experimental salió Melissa Cruz, profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una muchacha joven, Raúl, salió de un colegio público, estudió física en la Universidad Nacional, sacó su maestría y su doctorado en Brasil, en una universidad de renombre mundial, ha publicado a nivel internacional, y eso le refleja que esa separación público-privado de que una es mejor que la otra, hay que asociarla con los factores cualitativos también, ¿verdad? No solo es así nomás. Entonces, también tenemos otro ejemplo en medicina, el hijo de un compañero de colegio mío, de Miguel Ramos. Este muchacho estudió en la Universidad Católica en San Pedro Sula medicina, un brillante médico, excepcional, fue a Chile, se destacó en sus posgrados y viene del mundo privado. Entonces, le pongo gente de éxito que viene de la escuela pública y gente de éxito que viene del mundo privado. Por eso el contexto cualitativo hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en concreto, las pruebas han dado información y se ha hecho científicamente y está en manos de gente que sabe. No están improvisados los que están en esto. Pero llegó el momento de evaluar el proceso y ver, por ejemplo, cómo en la Mosquitia, que a propósito, felicito a Erika Urtecho, que está haciendo un trabajo extraordinario como diputada, muy preocupada. Ojalá todos los diputados fueran como Erika. En la Mosquitia, por ejemplo, se puede hacer un programa especial y decir, todo misquito que quiera entrar, va a entrar. Pero no lo vamos a meter colado. Vamos a agarrarlo desde que esté en el colegio y en un programa de la Secretaría de Educación, apoyado por la Universidad Pedagógica o la Universidad Nacional, en la Mosquitia haremos una discriminación positiva, preparando el que quiera estudiar medicina, ya desde que está en el colegio, viene un curso extra de matemática, de español, de química, de física, de biología, de tal manera que su contexto de formación en STEM esté listo y no ocupe la prueba. Cuando la prueba la tome, va a ser una cosa simbólica. Eso se puede hacer. No es del otro mundo, lo hacen los países desarrollados. Nosotros lo podemos hacer, sabemos cómo hacerlo. Ya hay programas con el Consejo Nacional de Educación que se hicieron hace un par de años. Con la gente del mundo lenca también. Ahí donde encontramos en la zona sur, que encontramos que hay alumnos que vale la pena rescatar, ¿verdad? Porque ninguno de los que estamos acá fuimos genios en el colegio, fuimos buenos alumnos, ¿verdad? Y es probable que, bueno, yo pasé una prueba para tener una beca en la escuela superior, pero tampoco es que venía yo, como quien dice, sobrado en matemáticas. Me tocó duro competir con los de Tegucigalpa, pero hay que dar la oportunidad. La prueba no hay que satanizarla, técnicamente es correcta, hay un buen equipo en la Universidad Nacional que lo maneja bien, pero hay que ayudarle con la parte cualitativa, con programas puntuales para la Mosquitia. Yo me ofrezco a ayudarles si quieren, para ver, ya lo están haciendo, pero falta ponerle el apoyo de la educación en línea para que hagan nuevas competencias.
y garantizar, ponernos metas. Cada alumno que manifieste voluntad de que va a entrar a la universidad, agarrarlo, cuidarlo, cultivarlo. No es una cosa que no podemos hacer. Tenemos pedagogos de renombre en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica que perfectamente pueden, y psicólogos que perfectamente nos pueden ayudar a hacer eso a través del Consejo Nacional de Educación. Aquí está el Ministerio de Educación y yo sé que la gente de la Universidad Nacional tiene desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, tiene experiencia y lo haríamos. Y así podemos hacerlo. Santa Bárbara, la cabecera anda bien, pero el resto tiene que recibir apoyo. Entonces, podemos ir haciendo programas para diferenciar y evitar catástrofes educativas con los pobres. Pero dígamele a ellos dos lo que hablaba cuando estábamos en los anuncios, de la necesidad de que los maestros... Ah, bueno, todo esto queda en el aire y queda bonito, ¿verdad? Y la gente, gracias por estarnos viendo, pero el tema central para mí, después de más de 4 décadas de estar en el tema educativo y habiendo sido viceministro en 2 momentos... O sea que no ando tan perdido. El tema que hemos tocado, el punto central, ministra de Finanzas, y las personas que están a cargo del sistema educativo, es la formación de los docentes y la educación continua de los docentes, porque hay demasiado cambio. Ayer estuvimos en Ceutec con la doctora Durón y ellos están haciendo un evento científico muy bonito, me tocó participar, pero los cambios tecnológicos son avasalladores y no podemos echarle la culpa a los maestros si no los estamos actualizando, porque ni los profesores universitarios estamos actualizados. Esta avalancha que estamos viviendo en neuroeducación, en biotecnología, inteligencia artificial, en cambio climático, es abrumador. Entonces, si el presupuesto que usted tiene, y puedo ganar doble contrasentido, Raúl, en educación, tiene 1000 empiras por profesor para capacitación, le rindo el sombrero, pero es imposible que los tenga. No ponen dinero. Usted lo dijo en el plan y lo tiene claro el Consejo Nacional de Educación, es un programa nacional de formación continua de docentes. A propósito, sin satanizar, yo creo mucho en la educación privada también, ayudan a resolver problemas. No, lo privado y lo público son complementarios. El Estado dentro de su visión como responsable, si un padre de familia tiene condiciones económicas para mandar a su hijo a una escuela privada, bilingüe, bueno, y lo puede financiar, enhorabuena que lo haga. ¿Eso es discriminar? No, yo creo que todos los que estamos acá nos hemos sacrificado en eso, pero no a expensas de que abandonemos la escuela pública. Yo vengo de la escuela pública totalmente, pero mis hijos vienen de la escuela privada, porque ya yo podía hacerlo. Ahí, usted viene en la escuela pública, ¿y por qué puso a sus hijos en la escuela privada? Porque quería que fueran bilingües. Y ninguna escuela pública en Tegucigalpa tenía educación bilingüe. Y si no fuera por eso, ¿lo hubiera puesto en escuela pública? Hay colegios que yo le diría que si un hijo me hubiese dicho que tenía deseos de estudiar una carrera donde las habilidades técnicas fueran relevantes, yo no hubiese dudado en el Luis Bográn, no hubiese dudado en el Honduras, no hubiese dudado en el técnico hondureño alemán. Es decir, sí hay colegios donde podrían, pero el tema bilingüe para mí era importante y usted también sabe que eso es fundamental. No, por eso, y eso es que ese es otro tema. Ajá. Que cuántas veces han dicho va a ser el bilingüe la educación de Honduras, que es importantísimo. Claro. Y no ha ocurrido, pero y no creo que vaya a ocurrir muy pronto, desgraciadamente, ojalá ellos hagan el mejor esfuerzo. Están las normales bilingües, que comenzaron, sí, y donde el pero fuerte componente... No es fácil. Pero en conclusión, Raúl, desde el nivel preescolar que mencionó Luis, hasta llegar a los niveles de doctorado aquí en Honduras, sí ayuda que la educación bilingüe le da una ventaja competitiva a la persona que es muy valiosa. Ahora, la formación continua de docentes está abandonada. En el nivel superior, cada universidad resuelve como puede su problema y sí hay iniciativas, tal vez pudiesen ser más agresivas, de acuerdo, pero la hay. Sin embargo, me equivoco, Luis, y digo que los colegios, en los últimos años, los colegios técnicos no han recibido maquinaria suficiente y capacitación suficiente, y entonces, ¿cómo queremos que esta gente
tenga espacio positivo en el mercado laboral demandante del siglo XXI. Es decir, son realidades, Raúl. Sí. Si al Luis Bográn no le compran maquinaria, que no le exijan a los docentes, ¿verdad? Porque van a estar dando educación repetitiva, memorística, van a estar educando con maquinaria para que vivan en un siglo que ya no existe. ¿Hace cuánto cambiaron con los que se instruye a los técnicos Luis Bográn, el de aquí de la Kennedy? ¿Técnico Honduras? El técnico Honduras. ¿Esos colegios hace cuánto están modernos, están modernizados o no? Mire, hay, mire cómo lo quedó viendo. Decir, en la inversión. ¿Sabe cómo lo quedó viendo? Lo poco Voy que a se ha ver conseguido. ¿Sabe qué dijo este hombre ahí? Voy a ver qué dice. Y eso que él es del gobierno también va. Le voy a señalar. Mire, en la década esta, lo poco que se ha obtenido en los colegios técnicos ha sido por cooperantes. Porque desde el gobierno no ha habido presupuesto. No ha habido ayuda. Y los otros centros, como el Instituto Central del que vengo, en una crisis tremenda, donde el docente tiene que comprar el marcador, tiene es más, entre los docentes a reunir dinero para ayudas sociales para muchachos que puedan llegar, incluso cuando la pandemia, para que pudieran tener acceso al internet y pudieran enviar sus tareas o colocarse ahí. Es decir, es un proceso, todo va por inversión. Y también, como señalaba el maestro, el licenciado Ordóñez, no es una cuestión de una sola cosa, no solo es invertir en infraestructura, pasa por, nosotros en la Secretaría de Educación, se plantean 6 elementos fundamentales para un cambio en educación: la alimentación escolar, libros y material didáctico, el mobiliario y tecnología, infraestructura, la formación e investigación docente y los ambientes educativos. 6 elementos en los que no los podemos ver aislados. Es necesario verlos en función de conjunto. Y sin ello, entonces no vamos a poder alcanzar los propósitos, los objetivos. Señalaba que los 5 objetivos que tiene el proceso de refundación: que nuestros jóvenes, que nuestros niños y que nuestros jóvenes aprendan a leer y escribir bien, que aprendan, que comprendan y analicen lo que leen y escriben, a que desarrollen la lógica matemáticas, a que desarrollen habilidades digitales, como señalaba el doctor Euseda, y a que también sepan transformar el entorno, porque la educación, como decía Freire, no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Sí. Mire, con la pregunta de la doctora Durón, yo quisiera reforzar que efectivamente incluso está siendo planteado en este plan que hemos mencionado, que sí, efectivamente es un tema importante fortalecer los talentos especiales. Hay países y hay una metodología de en español, los tanques de pensamiento, que son grupos de personas con talentos especiales que se agrupan para pensar más allá de lo que comúnmente pensamos. No estamos hablando de grupos desarraigados de la realidad, o como le llamamos, iluminados, que resuelven los problemas de un país desde la abstracción o desde una posición por encima de los demás. No, sí es importante fortalecer los talentos especiales en Honduras, pero vinculados a una propuesta de desarrollo de país. Si no, entonces los talentos especiales se pueden convertir en una élite extremadamente privilegiada que al final se convierten también en un problema en materia de desigualdad. Y otro elemento importante que quiero mencionar ahí, porque es mi hipótesis en esta ponencia, y es que Honduras tenemos que erradicar el fenómeno de la desigualdad educativa, porque también hay talentos especiales que nunca fueron explotados, que se quedaron en segundo grado.
Entonces, sí estamos de acuerdo en que hay personas con talentos especiales que hay que promover, pero eso debe ser equilibrado con la ruptura de la desigualdad educativa y tratar de encontrar equilibrio en todo el sistema. En ese sentido, encuentra mucho más relevancia tener escuelas o espacios especializados de talentos especiales. El segundo elemento que quiero mencionar, Raúl, es, yo creo que uno de los temas clave y que tiene que ver con las pruebas de aptitudes en las universidades es fortalecer la educación y la formación técnica profesional en todos los niveles, desde la educación media, la educación no formal, la educación universitaria. La educación universitaria es un camino fundamental, es un camino que lo hemos conversado también aquí, el favorecer, por ejemplo, carreras técnicas cortas universitarias, que se le llaman los tecnólogos. En Honduras existe propuestas no menos de 80 carreras cortas para tecnólogos, que esa es una opción importante para la formación y para el trabajo, y que tienen éxito. Usted, por ejemplo, en la universidad, la carrera técnica en rehabilitación física, claro, de alto impacto para el empleo, de caficultura o el de radiología, y en Honduras hay 80, unos que no están aprobados. Entonces, yo creo que ese es un camino que tenemos, claro, importante, promovido desde la educación media, que hay que invertir en equipo, en tecnología. Y el tercer tema que quiero mencionar es lo que ya se ha mencionado para fortalecer. En Honduras, desde el año 2009, se diseñó el Sistema Nacional de Formación Docente, por sus siglas el SINAFOD, e incluso hay un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación, un convenio vigente para implementar un sistema nacional de formación docente, formación inicial, formación continua, formación permanente, para implementar todo ese proceso de formación continua a los docentes, que es un tema clave y que en gran medida se ha abandonado, y sobre todo, como bien lo ha dicho el doctor Euseda, en este mundo de cambios tan rápidos que se plantean que cada 75 horas en el mundo ya hay cambios. Entonces requerimos esos sistemas. Yo creo que esos son, entre otros elementos, que van a ayudar, y que las pruebas de la universidad les vamos a encontrar su sentido en ese marco. Termino con un cuarto elemento. Mire, el plan de refundación que nosotros estamos planteando, y para que Raúl, yo las veces que he venido siempre pregunto insistentemente, ¿y qué van a hacer en estos años? Miren, nosotros necesitamos al menos 15.000 millones de lempiras para inyectar a educación en el año 2024. ¿Y se los van a dar? No, pues esa es la lucha. Por eso lo estoy aprovechando aquí. Por lo menos necesitamos... ¿Cuánto ocupa? ¿Marca eso? Necesitamos por lo menos aumento de 15.000 millones de lempiras más al presupuesto actual, para ser aplicado en la Universidad Nacional Autónoma, en la Pedagógica, en la Secretaría de Educación, en la Comisión de Educación No Formal, en el Consejo, en el Centro de Educación para el Trabajo. O sea, estamos hablando de un 40% del presupuesto. Si Honduras no invierte, hay que ver cómo, de dónde puede ser reasignación de recursos, puede ser vía cooperación internacional, alineamiento de los recursos de la cooperación y de muchas ONG. Necesitamos juntar recursos entre todos, caminar en una ruta, si no, no vamos a poder avanzar. Sí, vamos a la parte final. ¿Qué modelos educativos debe tomar como referencia Honduras para implementarlos en escuelas y colegios públicos? Bueno, esa pregunta, Raúl, es clave. Lamentablemente, el 30 de noviembre del año pasado, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo puso un sello que dejó obsoleto a casi todos los sistemas del mundo, y se están reajustando
porque el impacto de la inteligencia artificial sumada al cambio climático y a la biotecnología no se pueden ignorar y no se aprenden en libros. Entonces, el modelo es un buen momento para que lo construyamos los hondureños con esos factores en cuenta. Cambio climático, ¿verdad? Inteligencia artificial y luego el tema de la equidad que ha venido mencionando nuestro director del Consejo Nacional de Educación, secretario ejecutivo, y con esto concluyo. No se trata de inventar el agua caliente, pero se trata de que pensemos en esta avalancha mundial que hay de transformaciones. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para no quedarnos hundidos en el pasado? Entonces, no me sirve agarrar el modelo de X país, el modelo de Y país, porque ellos ahorita están cambiando todo a raíz de esta revolución que hay en tecnología de información, que hay en cambio climático, que hay en biotecnología, ¿verdad? No lo estamos haciendo. Hay que reconocerlo. Las universidades estamos empezando a patalear en esto, públicas y privadas, porque esto es un golpe duro que hay. Y yo no peco de ingenuo, no creo que el sistema educativo está haciendo cosas en computación y esto y lo otro, pero la gran reflexión para, Raúl, entender lo que está pasando, ni siquiera ustedes los periodistas lo están haciendo. Y el mundo entero lo están haciendo individualmente, pero sistémicamente tienen un gran reto ahí, porque el mundo entero tiene ese problema. Y cierro con esto. Ojo, los medios son los que están hablando de esa inteligencia artificial y ya aquí en Honduras ya aparecen los medios con presentadoras artificiales. O sea, estoy de acuerdo con usted, pero al menos los medios veo que están abordando eso y buscando. Se los puedo contar. 2 medios, no voy a dar los nombres, han presentado inteligencia artificial así, y pueda que... La Tribuna y la de Marlene Zelaya. Que fue la pionera Marlene. Sí, pero aún en este canal, mire, lo que está pasando en el mundo, Raúl, no tiene precedentes. Entonces, yo creo que ustedes tienen que poner palabras de remojo, nosotros los docentes, todos tenemos que unirnos, porque la BBC de Londres lo hacía desde hace más de un año, ya tenía programas enteros sin usuarios humanos. Ojo, me dice un buen amigo acá, están bromeando, ¿verdad? Que cuando me voy a atrever a decirle a los maestros, y lo digo con el mayor cariño, van a quedar desempleados. Porque el que no se meta a actualizarse en el boom de la inteligencia artificial ahorita, suavecito se los digo, van a quedar desempleados. La tercera fase de la inteligencia artificial dije que va a aniquilar. Correcto. Y los periodistas que no entren van a quedar desfasados. O sea, pero ustedes tienen la ventaja, usted tiene años de entrenamiento en el periodismo, pero entonces ahora viene su entrenamiento en lo que llaman la elaboración de prompt para periodismo, para que este programa, ¿verdad? Con ese formato de la inteligencia artificial llegue a la estratosfera de lo que está pasando, porque no va a llegar solo, ¿verdad? No, necesita de usted con su experiencia. Es que estoy de acuerdo que todo, el que no se pone pilas. Entonces, claro, la universidad también. Entonces, estimado amigo que en el chat me decía que no tenía valor de decírselo, ya le dije a los maestros, van a quedar desempleados. Suavecito, se los digo. No, pilas. Ya les dijo que va a quedar sin chamba. No, ni tan suave. De un solo. Al no, pero es que hay que tocar esos temas, Raúl, claro. Y se lo dije a usted también, como se lo dije a otros amigos periodistas, y se los he dicho a otros amigos. Los abogados, mire, ya he platicado con ellos. ¿Y usted cómo queda ahí? No, yo estoy haciendo todo lo posible por mantenerme al día. No me vas a decir, ya me voy a jubilar. No es mala idea. Pero lo que le quiero decir es que yo paso estudiando esos temas permanentemente. Y pero aún así no me siento como... Yo sé que la avalancha enorme que hay... el amigo mutuo no le gustaba mucho y ahora ya habla de eso. Sí, y bonitos editoriales. ¿Ha visto usted cómo de los chunches ha pasado paulatinamente pero así debe ser el periodismo. Mire, irse moviendo. Yo no sé quién para decirle a ustedes lo que hay que hacer. Quiero decirles lo que estoy leyendo. Y una de las profesiones más amenazadas, y yo tengo las estadísticas, es el periodismo y es la docencia. Bueno, ese hombre hoy tituló Eva. Que está muy buena. Que es la inteligencia artificial. Sí, está muy buena. No puso Adán y Eva porque ya tiene un Adán muy bueno. Perdón, que estamos hablando en clave con Raúl, con un amigo común.
No, yo sé. Estamos hablando del presidente Carlos Flores, que hoy titula Eva, no es conveniente atiborrar a la afición de tanta información, así que sopesando lo transmitido a nuestro apreciado auditorio, tanto en la edición impresa, en la digital y en redes sociales, en las 24 horas preferimos editorializar hasta el día después. Ayer fue el lanzamiento de Eva, el sugestivo avatar de inteligencia artificial que ingresa a la tribuna del periódico, destacando el Big Bang tecnológico del diario. No, y felicito a la tribuna. Esa Eva está con estándares de clase mundial. Lo mismo Marlene Perdomo. ¿A quién dejó sin chamba Eva? Pues está peleando con Winston. Están peleando. Esa es la pregunta. Está peleando con Winston. Pero ya en la vida general, sí. O sea, aquí te está anunciando que ahí donde está vos va a haber corte. Mire cómo dice. Ojo con la inteligencia artificial también. Sí. Aunque no sé cuándo van a inventar que puedan superar totalmente a los humanos. Claro. No, pero eso amerita que hagamos otro programa. Y Raúl, yo paso estudiando ese tema, es mi papel como físico, como profesor. Y quiero decirle que ahí hay una polémica muy grande. Por un lado está lingüistas de la talla de Chomsky que están en contra de esta idea de la inteligencia artificial por razones muy particulares. Y por otro lado tiene usted que lo menciona casualmente hoy el ingeniero Flores en la editorial, a Thomas Friedman de el New York Times, un gran columnista que está a favor. Y una de las ventajas que tiene, fíjese bien, ese tipo de editoriales es que sí es un hombre bien informado, Carlos Flores, para mantener ese nivel de editoriales. Yo quisiera solamente decir con el modelo, con eso. No, nos vamos, conclusiones, mensaje final. Bueno, para mí, quisiera decir igual, en Honduras tenemos el gran desafío frente a toda esa tendencia mundial que se ha planteado. Nosotros estamos con el desafío de romper las inequidades, las desigualdades, y yo creo que el modelo educativo en Honduras debe basarse fundamentalmente en el espíritu investigativo, en el espíritu adaptativo a las realidades, pero también viendo al mundo entero. Gracias al secretario ejecutivo del Consejo de Educación del país, don Alexis Ordóñez. Gracias, licenciado. El subdirector general de Educación Media, don Luis Rodríguez Torti. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a usted por invitarnos y compartir con tan distinguidos panelistas y con los televidentes que están ahí. Es un desafío tremendo. La educación en Honduras es fundamental. Ya señalaron que todo pasa por inversión y la educación debe estar dirigida, en este caso, a la erradicación de la pobreza, a la erradicación de la desigualdad social. Y de hecho que con intención se había destruido la educación, pero es un compromiso de este gobierno a apostarle a la educación, y están hablando de inteligencia artificial mientras todavía tenemos aquel montón de adultos que están analfabetos, y por eso una de las tareas es erradicar el analfabetismo en las personas mayores. Pero como bien dijo él, es para otro programa, pero se me vino a la mente, con lo atrasado que estamos, y ya otros están hablando de la inteligencia artificial, que es lo nuevo, lo moderno. Pues, imaginen las diferencias en este país. Las diferencias. Nos vamos, doctor. Muchas gracias, Raúl. Siempre la paso muy bien acá. Sus preguntas muy incisivas, la participación del público bien ponderada, la compañía de dos educadores. Este es un desayuno intelectual que yo disfruto, y gracias por invitarme. Gracias, compañeros. Igual. ¿Verdad? La paso muy bien. Y está en crisis el sistema. Quizás tenemos que sentarnos despacito a ver dónde realmente vamos a apoyar, poner el pie de apoyo para que esto pegue el salto que necesitamos. Antes de irnos, ponga atención. ¿Cuánto se necesita, según lo que ustedes han visualizado, calculado, que este gobierno debe invertir para avanzar? 15.000 millones de lempiras, más que el presupuesto actual del 2003, que son 38.000 millones. Pero dijo 2003. En el 2003, el presupuesto del 2003 son 38.000 millones de lempiras en educación. Para el año 2024 proyectamos
que se requieren al menos 15.000 millones de lempiras más para poder mover el sistema educativo en el país. Yo le diría particularmente que pondría, si yo fuera diputado y estuviese en la Comisión de Finanzas, en el presupuesto del próximo año pondría 1.000 millones de lempiras para nuevas ingenierías en la Universidad Nacional, con laboratorios, porque vienen un montón de nuevas carreras. Y pondría 500 millones de lempiras para formación continua de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Esos van dentro de los 15.000 millones más. Eso es para distribuir entre todo el sistema universitario, el sistema medio, el sistema no formal. Eso es para poder mover el sistema. Si no, con los mismos recursos, Raúl, vamos a seguir haciendo esfuerzos que no van a golpear casi profundamente. dice, vamos a seguir en lo mismo. Si necesitamos transformar, todo pasa por inversión. Sí. Díganlo. Sí, Ajá. pues sí, necesitamos transformar la educación. Es decir, no podemos refundar este país sin transformar la educación. Y para transformar la educación se necesita inversión. Sin 15.000 millones, entonces no comienza la refundación educativa. No, mire, se pueden hacer, se están haciendo muchas cosas. No la arregle, diga ahí, la verdad. No, por ejemplo, mire, los 1.002 centros que se repararon en el año 2002 están dentro del presupuesto general de la República. O sea, mire, eficientar los recursos es la otra vía para mejorar, pero solo eficientar no vamos a completar si no se inyecta y se pone como prioridad presupuestaria el tema educativo en el país. Claro. Gracias, así está la educación en el país. Buenos días, siga con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras.